Dios muy humano. Entonces la Biblia presenta un Dios tan humano como nosotros, dando y dando. Palomita volando, decíamos nosotros cuando éramos chavos, dando y dando. No, mis amados, no es que Dios sea como uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo no vivamos en amargura. Dios quiere que haya prosperidad en nuestra alma, y si no perdonamos, nuestra alma no prosperará. Así como si no confesamos, nuestra alma no va a prosperar. Dios quiere que prospere tu alma, para que prospere la salud de tu cuerpo, para que prospere todo lo que te rodea. Eso es lo único que quiere Dios. 2 cápsulas, Proverbios 28:13, más Mateo 6:14 y 15, ahora sí. Si realmente podemos hacer eso, adelante. Pero nos cuesta trabajo perdonar. Todavía humillarnos delante de Dios, salir del agujero como avestruces y llegar delante de Dios y doblar las manos, nos cuesta, pero no tanto. Pero perdonar a los que nos han ofendido, espérame tantito. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Pero si le decimos a Dios, es que tú no sabes lo que me hicieron, Dios te va a contestar, pero yo sí sé lo que tú me hiciste a mí. Y las personas que te han ofendido no merecen que tú los perdones. Fíjense muy bien lo que le estoy diciendo. Los villanos, por no decirles más feo, los villanos que les han ofendido a ustedes no merecen que ustedes los perdonen. Pero, ¿qué creen? Que ustedes y yo tampoco merecemos que Dios nos perdone. Entonces, si a merecimientos vamos, más vale doblar las manos. ¿Cuánta misericordia quisieras que tuviera Dios contigo si en una hora más, si yo te dijera a las 9 de la noche te vas a presentar delante de Dios, vas a morir en un accidente y te vas a presentar delante de Dios en una hora? ¿Cuánta misericordia quisieras que Dios tuviera de ti? Toda. Dios dice, yo puedo tener toda con una condición, que tú tengas toda la misericordia con los que te han ofendido a ti. ¿Verdad que no está tan difícil perdonar? Nomás hay que pensar, ¿cómo quiero que Dios me trate a mí? Así yo debo de tratar a los que me han ofendido. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, debo aclarar, perdonar, soltar y bendecir no quiere decir, y ahora vuelve a comer del mismo plato. No, ¿sabes qué? Eso tampoco está aquí en la palabra de Dios. Pero sí quiere decir perdonar, soltar y bendecir. Es decir, como si no me hubieras hecho nada. Pero no estamos obligados a comer del mismo plato. ¿Sí queda claro? Entonces, tome nota de todas estas cosas. Entonces, si hacemos lo uno y lo otro, o sea, Proverbios 28:13, Mateo 6:14 y 15, entonces sí ya tenemos garantizado que nos acabamos de dar un buen baño. ¿Cada cuándo bañarse? Cada que nos ensuciemos. Aquí no hay otra regla, sino cada que nos ensuciemos. Yo creo que hacerlo una vez al día es lo menos que podemos hacer. Tú escogerás si es en la mañana o en la noche, pero ejercítate en las dos cosas. Ejercítate en confesar, ejercítate en perdonar, y vas a ver cómo al ratito ya lo vas a hacer en una forma como si fuera un reflejo condicionado, así como te bañas. Sí, en ocasiones le pensamos un poquito antes de entrar a la regadera, especialmente en época de frío. Yo sé que ahorita ni le abres a la caliente, ¿verdad? Si lo que queremos es frescura. Así se va a volver el hecho de ponerte a cuentas con Dios. Llevamos dos cosas. Número uno, que nuestra alma nazca de nuevo. Número dos, que la hacemos en forma consuetudinaria. Esto es, ya en forma sistemática. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice también
que hay algo que es una vitamina que le cae bien a nuestra alma. Y para ello quiero que vayamos a el libro de Nehemías. Y en Nehemías capítulo 8 hay una frase, el versículo 10, Nehemías 8:10, hay una frase muy chiquita, pero muy valiosa y muy importante. Lean la frase final de este versículo. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nuestra alma necesita el gozo de Dios. Nuestra alma necesita el gozo de Dios. Necesitamos esa fuerza de Dios. El gozo es diferente a la alegría. ¿La alegría de qué depende? De las circunstancias que te rodean. Por eso estamos o alegres o tristes. El gozo es diferente. En lugar de ser un vaivén, es una constante, porque viene de Dios. No lo podemos dar nosotros, lo da Dios. Por eso en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿De qué vivimos? De gozo. Mis amados, tenemos una hermana en esta congregación, la vi al mediodía y le dije, he estado presumiéndote. ¿De qué pastor? ¿De qué pastor? Y ya le platiqué. Miren, la vi hace poquito, claro, la sigo viendo, es mi alumna, etcétera, pero hace poquito nos encontramos aquí cerca en una funeraria porque su padre había fallecido. Y ahí nos vimos. Y ella estaba descubriendo la combinación, la mezcla de dos sentimientos, uno de parte de Dios y uno de parte de ella, uno muy humano. El gozo de Gálatas 5:22, con la tristeza de haber perdido a su padre. ¿Saben qué me dijo? Pastor, esta sensación me agrada, me siento re bien. Nunca había experimentado el gozo de Dios con la tristeza. Y me decía hoy, pastor, pues todavía ahorita mi familia dice que a ver a qué horas me cae el 20 de que mi papá falleció. Pues a mí me cayó desde que falleció. Pero no me vieron en la desesperación ni en el mar de tristeza y amargura como los que no tienen esperanza. Ahora, ella nos dijo por qué tenía esa sensación, porque tuvo el privilegio de llevar a su padre a los pies de Cristo. No, pues estaba, que en la graduación de su papá, pues tenía que estar mezcla de tristeza con gozo. Y dice, sabe, pero bien sabroso. ¿Se puede? Sí se puede. Porque el gozo viene de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Es nuestra fuerza. ¿Qué denotaba esta mujer en el velatorio? Fuerza, la fuerza de Dios, una fuerza que su familia no podía entender. Bueno, ¿a esta qué le pasa? Tiene que estar, se supone que tiene que estar en un mar de lágrimas, desconsolada, vestida de negro y con un rebozo. Pues no estaba allí. ¿Le dolió a su papá? Sí, igual que a los demás. La diferencia, tenía gozo. Así que mis amados, nunca pierdan el gozo. Nunca pierdan el gozo. El gozo se manifiesta aún en los peores tiempos. Ya leímos hace poquito lo que perdió Job. ¿Se acuerdan que les dije cuántos de ustedes han recibido malas noticias y ya luego al final de la predicación reconocieron que jamás han recibido noticias como las de Job? No voy a leer Job, voy a leer a alguien que está exponiéndose a recibir una prueba tan fuerte como la de Job. Y vámonos a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Dónde está Habacuc? Más o menos a la mitad de la Biblia. Ahí van a encontrar ustedes el libro de Habacuc, más o menos a la mitad, pasando los salmos, proverbios, profetas mayores.
Si está batallando, váyase a la pantalla. Habacuc 3, 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque esté en la ruina, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se puede? Con Dios sí, sin Dios no. Sin Dios esto es un absurdo, con Dios es una realidad. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por último, y aunado con esto, nuestra alma tiene que alimentarse. Y el alimento es la palabra de Dios. Vamos a examinar algunos salmos. Salmo 42. Vamos primero al Salmo 42. Y yo quiero que se ubiquen ustedes en un lugar desierto. No nos es difícil, aquí hay semidesierto y más al norte empieza el desierto en serio. Por ahí de el entronque a Matehuala hacia adelante ya está más desértico. Los que han ido a Israel, por ahí veo algunos, ubíquense en En-Gedi, un lugar desértico. Sin embargo hay animalitos y hay plantas. ¿Por qué? Porque ahí escondido entre las montañas hay un manantial, hasta cascadas hay, en pleno desierto. Nos dice nuestro guía, ustedes creían que los oasis son así como una palmera, un camello y un laguito ahí, ¿verdad? Un charquito de agua. Dice, no, no son así. Vamos a ver cómo hay hasta cascadas en medio del desierto. Y aquí dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mis amados, tu alma y mi alma le da sed, diferente a la nuestra. Yo ahorita estoy tomando agua para que mi cuerpo calme su sed y lubricar mi garganta. Pero ¿qué creen? Que mi alma tiene sed de Dios. ¿Y qué le debo de dar? Dios. Como no le puedo dar Dios, ¿qué le doy? Palabra de Dios. Así que lo que me dice aquí mi alma es, aliméntame con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si nuestra Biblia la tenemos ahí junto a nosotros en el buró como pisapapeles? O para detener la lámpara que medio se anda cayendo. Pues entonces ese alimento no lo vamos a poder tomar. ¿Dónde debe de estar esta palabra? Primero en mis ojos, luego en mi mente y luego que baje a mi corazón. Esto es, el mejor alimento que yo les puedo recomendar es un devocional lo más profesional que sea posible. Un lugarcito donde se antoje leer la palabra de Dios, un marcador de textos, una libreta para tomar notas y ya, si me quiero ir a los extremos, una Biblia de estudio, que ya no sea una Biblia común y corriente. Qué bueno que tuviste una Biblia común y corriente cuando recién naciste en Cristo, pero ya ahora tienes que tener una Biblia de estudio. Por ejemplo, esta pues tiene algunas anotaciones y me da algunas palabras en hebreo, etcétera, etcétera. Muchas notas abajito de lo que es la palabra de Dios. Tiene una concordancia, tiene una tabla de equivalencias de pesos y medidas, no sé, es una Biblia de estudio. ¿Cuestan más caros? Sí, pero vale la pena. Pero además puedes tener a un lado una concordancia, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, ¿no? Pues a todo dar, el platillo vas a saber mejor porque lo tienes mejor aderezado. Eso es lo que pide Dios. Por otro lado, aquí estamos hablando